Bienvenidos tripulantes a una nueva conversación de altura. Les habla su capitán Era Calderón y estamos por comenzar el vuelo en su podcast Era de Aviación. Un programa que tiene como objetivo ver con otros ojos a la industria aérea a través de conversaciones con los agentes de cambio que están haciendo que las cosas sucedan. Abrochen sus cinturones porque estamos por despegar. Hola, buen día. Les habla su capitán Era Calderón y les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Era de Aviación. El día de hoy nos acompaña un gran invitado, Arturo Barreira, presidente de Airbus América Latina y el Caribe, a quien ya presentamos hace un momento. Muy bienvenido, Arturo. Buenos días, Era. Un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias, Arturo. Pues bueno, Airbus se fundó en 1970 y tiene su sede en los Países Bajos, Francia y España. Cuenta con operaciones globales, se dedican a fabricar aviones de pasajeros, aviones militares y helicópteros, y a partir de 2019 Airbus se ha convertido en uno de los mayores fabricantes de aviones de pasajeros del mundo y actualmente mantiene este liderato. La armadora indicó que en su cartera de pedidos asciende a más de 7,992 aviones comerciales a finales de septiembre de 2023, lo que son datos bastante interesantes e importantes para una armadora, y es por ello que el día de hoy te tenemos aquí, Arturo, para que nos platiques más sobre este gran interesante mundo del fabricante de aviaciones como es Airbus. Pero primero, por favor, cuéntanos un poco de ti, Arturo. ¿Cómo llegas al sector aéreo? Pues mira, yo soy ingeniero aeronáutico, estudié en España y al principio pues de mi carrera empecé trabajando en los aeropuertos españoles, en AENA, que es hoy yo creo la empresa de gestión de aeropuertos más grande del mundo. Tiene no solamente los aeropuertos españoles, pero tiene una participación en aeropuertos en México, en GAP, y también tiene participación en aeropuertos en Brasil, Europa, yo creo en Brasil y Europa, y alguno más por ahí en Colombia, creo que Cali está también participando. Entonces, empecé a trabajar ahí en desarrollo corporativo. La idea era entrar en temas de gestión de aeropuertos fuera de España, y en un momento dado me surgió la oportunidad de ir a trabajar a Airbus. Yo soy un europeísta convencido y Airbus era una oportunidad única de un poco darle el contrapeso a Estados Unidos y que en Europa tuviéramos una armadora de aviones al nivel, ¿no? Entonces, Claro. Eso fue en el 97. Empecé trabajando en marketing, estuve también en financiamiento, después en ventas, después fui responsable de la región de aquí de América Latina. Y bueno, pues una historia larga y bonita que he pasado con Airbus, ¿no? Donde la mayoría del tiempo la he pasado aquí en América Latina, pasado desde Toulouse al principio y después aquí en Miami, sirviendo a toda la región. Oye, qué interesante prácticamente tu historia, porque finalmente, ¿cómo llegas de un sector aeroportuario a un fabricante de aviones, ¿no? Que finalmente es la misma industria, ¿no? Pero desde diferente óptica. Y nos comentas que entras a Airbus y que entras al área de marketing, al área de un poco de finanzas, de toda la comercialización de la región de América Latina. ¿Cómo llegas a ser presidente de Airbus de América Latina y el Caribe? Cuéntanos un poco esa transición, ese camino. Como dices, es una historia muy bonita y nos gustaría mucho conocerla a los tripulantes y a mí. Pues mira, básicamente yo empecé en la región, empecé como director de ventas para México. Eso fue hace más de 20 años, ¿no? Entonces fue además en una época donde empezó el mercado mexicano a abrirse. En la época de Fox empezaron a surgir aerolíneas prácticamente de la nada. Interjet, Volaris, Viva, pero también Aladia, Alma. O sea, hubo un momento que había como 15 o 16 aerolíneas volando en México, además de
las tradicionales que eran Aeroméxico, Mexicana, Aviaxa, Magni Charter. Entonces, me tocó esa parte muy bonita. Tuve la fortuna de trabajar con gente que había estado picando piedra en México como representante de Airbus durante muchos años allí, que me permitió meterme muy rápidamente dentro digamos, el ecosistema mexicano de la aviación. Uh-huh. Y bueno, pues tuvimos muchos éxitos con Interjet, con Volaris, más tarde con Viva, con Mexicana en aquella época. Y bueno, pues me permitió seguir creciendo en mi carrera profesional como vendedor, tomar más responsabilidades en Colombia, seguir hacia el sur, ser luego el jefe comercial para todo, para toda Latinoamérica. Y finalmente en el 2018 pues tuve la oportunidad de reemplazar a mi jefe y que se retiraba y ser el presidente para América Latina y el Caribe, ¿no? Oye, qué padre que la historia haya empezado en México, ¿no? Que bueno, pues es también como siempre apertura muchas áreas en Latinoamérica, ¿no? Entonces, qué padre que tu historia haya podido empezar en nuestro país. Y platícanos un poco, Arturo, aparte de esta gran historia que has tenido dentro de la empresa de Airbus, un poco de su historia, de la historia de Airbus, cómo es uno de los principales fabricantes de aeronaves en el mundo, cómo se crea. Comentábamos ahorita que nace hace tiempo, sin embargo, ¿cuál fue su misión? ¿Cuál fue la visión? ¿Con qué ideales fue creada esta empresa dentro de la industria? Sí, fíjate, es muy interesante. Te decía esta visión europeísta, Uh-huh. que es una de las historias de éxito europeas, ¿no? Claro. Y esto fue pues en la feria de Le Bourget del 69, donde Uh-huh. el gobierno francés y el alemán se ponen de acuerdo y firman un inicio de acuerdo para lanzar Airbus, ¿no? Y en aquella época, pues los franceses por un lado, los británicos por otro, cada uno tenía un poquito de aviación donde cada uno lanzaba. Por ejemplo, en Francia tenías Aeroespacial, que lanzaba el Caravelle, que voló Sí. en América Latina también. Entonces, pero no eran armadoras del tamaño para ser concurrentes de esto, pero sí eran países que tenían una historia de aviación, una historia de tecnología de aviación capaz de llegar ahí. Y acuérdate que en esa época también estaba el Concorde en todo el Medio Oeste, claro, que fue un proyecto maravilloso, ¿no? Entonces, cuando se lanza Airbus, lo que se lanza es con algo innovador, con un avión que se llamaba el A300, que fue el primer avión de pasillo ancho de 2 motores. Y eso fue como el principio de cómo llegar a ser el competidor de las grandes armadoras americanas de la época. Y era, claro, a partir de desarrollos tecnológicos y de innovación. Y luego llegó el A320, que fue el primer avión de un solo pasillo, perdón, el primer avión que tenía fly-by-wire, es decir, que en lugar de estar operado a través de mecánica y poleas, era todo eléctrico. Todos los controles del avión eran eléctricos, de forma que el avión básicamente podía estar dentro de una, no sé cómo decirlo en español, una envelope de vuelo controlada, porque todo era sistemas eléctricos y a través de computadoras de aquella época, que son muy diferentes, claro, a la día. Y eso permitió que, por ejemplo, cuando sacamos el A330 y el A340, como las respuestas de este avión que tenía joystick, en lugar de tener los cuernitos como todos los aviones, se controlaba básicamente de una forma un poco diferente, pero permitía que, por ejemplo, la misma acción que tú hacías en el control, en una 320 o una 330, fuera similar, de forma que para pasar de un entrenamiento, una persona que estaba entrenada en el 320, pasar al 330, en lugar de pasar 25 días, solo necesitaba 7, 8 días de entrenamiento, con wow, los incrementos de productividad que venían. Entonces, eso fue otro primero. El desarrollo de materiales avanzados como
la fibra de carbono en los aviones, pues nosotros empezamos ahí. Hoy en día en el 350 tenemos prácticamente el 70% de materiales avanzados, no solamente carbono, pero sino titanios más avanzados, etc. Pero en el A320 al principio estábamos en torno al 20%. Es un avión que empezamos a lanzar a finales de los años 80. Entonces, han sido todo como novedades tecnológicas para intentar sacar ventaja a través de la tecnología a los competidores y llegar a un puesto, como estamos hoy, de número 1, donde tenemos una clara visión de dónde estamos, ¿no? Y ahora nuestra visión es ser pioneros en el desarrollo de una industria aeroespacial sustentable para un mundo unido y seguro. Eso es como, digamos, la visión de Airbus que tenemos hoy. Y bueno, pues para esto, uno de los objetivos clave es la descarbonización de la aviación. Claro. Fíjate que tocaste varios puntos que me parecen muy importantes y quisiera retomarlos, porque yo creo que lo que ha hecho Airbus siempre es como bien dices, innovar, ¿no? Innovar en estos materiales, innovar en cómo hacer más eficientes los aviones, ¿no? En inclusive lo que comentabas de la capacitación que tuviera un periodo más corto de entrenamiento a los pilotos, ¿no? Yo creo que siempre se ha distinguido Airbus por este tipo de acciones innovadoras y de tecnología. Y entonces, en este desarrollo de aviones más eficientes que hemos estado platicando, también se han enfocado, como ahorita comentabas, ¿no? En el tema de la descarbonización y han buscado materiales mucho más sostenibles, más livianos para ahorrar temas de consumo de combustible o reducción de emisiones a la atmósfera. Me encantaría que también nos platicaras, porque es uno de los distintivos que tiene Airbus en esta área, de cómo impacta precisamente la sostenibilidad de la aviación en esta visión que tienes y que estás comentando, ¿no? Sí, o sea, es básico, ¿no? El tema de la descarbonización tiene dos temas. Uno, el consumo de combustible es el rubro más importante para las compañías aéreas. Claro. Supone, dependiendo del tipo de compañía aérea, pero ponle que es en torno, y el costo del combustible de ese momento, pero ponle que es en torno al 40% de todos los costos de una compañía aérea es el consumo de combustible. Pero no solamente eso, es también el efecto que tiene en el medio ambiente, esas emisiones de CO2. Por lo cual, no es solo importante desde un punto de vista de costos, sino es un punto de vista porque tenemos la obligación de descarbonizar la aviación y tenemos un compromiso en Airbus para llegar al net zero en el 2050. ¿Okay? Entonces, muchas de las cosas que estamos haciendo, Airbus, por ejemplo, el año pasado gastamos de forma global en investigación y desarrollo, R&D, fueron unos 3 billones de euros en este tema. No todo fue ese tema, pero la gran parte, la mayoría, va a este tema, porque es la preocupación fundamental de las compañías aéreas y de la sociedad en este tema, ¿no? Entonces, eso es muchas de las cosas que estamos haciendo, es para ayudar a las compañías aéreas a ser más eficientes, a tener cada vez aviones más eficientes y a conseguir que seamos capaces de tener una aviación sin emisiones. Hoy en día tenemos la suerte de que nuestra familia de productos son todos aviones de última tecnología, ¿no? Es decir, desde el A220, el A320 Neo, el 330 Neo y el 350 son aviones de última generación que consumen entre un 20, 25 y hasta un 30% menos que los aviones a los cuales se están reemplazando. Hoy en día solamente el 25% de los aviones que están en operación son de este nivel tecnológico. Entonces, necesitamos muchos más de estos aviones para ser mucho más eficiente y reducir las emisiones de CO2 en el mundo. No solamente eso, estamos trabajando en el tema del SAF, estos combustibles sustentables de aviación o sostenibles de aviación, de forma que eso nos va a ayudar a continuar reduciendo a través de estos combustibles
la huella de carbono. Hoy en día todos nuestros aviones están certificados al 50% que pueden utilizar. Pero el verdadero problema no es ese. El verdadero problema es que no hay SAF todavía en el mercado. Exacto. Pero tenemos el compromiso de que para el final de esta década todos nuestros aviones estarán certificados al 100%. De hecho, me parece increíble todos los esfuerzos que están haciendo en general la aviación por esta meta que tenemos de reducir 0 emisiones al 2050, ¿no? Que se dice, y lo hemos comentado en otros episodios, se dice como muy sencillo. Sin embargo, los esfuerzos que se están haciendo son bastante importantes. ¿Por qué? Porque 2050 es mañana. O sea, en temas de aviación, el periodo pudiera parecer largo, pero realmente no lo es. Me parece muy importante lo que estás comentando de todo lo que está haciendo de investigación Airbus para el tema de desarrollo de estos combustibles sostenibles o SAF, inclusive, que dices que una parte, pero sé también que han estado investigando en temas de hidrógeno, inclusive, sí. Han estado como investigando en otro tipo de combustibles, como para buscar y llegar a, que como comentas, es reducido ahorita todavía la producción de estos combustibles, pero se están haciendo estas investigaciones, ¿no? Me parece muy interesante todo lo que está haciendo Airbus en esta investigación de otros combustibles que puedan servir a la aviación, ¿no? Sin duda era. Y o sea, para complementar lo que estaba diciendo, otro de los temas que hicimos en el medio de la pandemia, en el medio de la pandemia, en septiembre del 2020, lanzamos un proyecto que se llama el Zero E. El Zero E básicamente son 3 conceptos de avión que con lo que queremos es entender todos los ladrillos tecnológicos que necesitamos para lanzar un avión de hidrógeno a mediados de la década próxima. Y hay un montón de retos tecnológicos, desde el tema del dónde guardar el hidrógeno. El hidrógeno, desde un punto de vista de densidad energética, es fantástico. Claro. Porque 2 o 3 veces más eficiente que los combustibles actuales. Pesa muy poco. Y en la aviación, una de nuestras batallas es el peso. Es correcto. Etcétera, de todos los materiales que necesitamos. Pero tiene un inconveniente, y es el volumen. Su densidad volumétrica, de energía volumétrica del hidrógeno es peor que la del combustible, entonces vamos a tener que tener diferente. Entonces, estos 3 conceptos era pues un avión como de unas 100 plazas, turbohélice y una forma más, digamos, un poco más tradicional. Luego otro avión que sería un turbofan, digamos que es una forma similar a una 320 de hoy, y con motores, como te decía, turbofan, o una tercera opción, también en torno a 200 asientos, que era una especie de ala volante, ¿okay? Una forma un poquito más diferente para utilizar el volumen del ala volante, ¿no? En el fondo, lo que queremos es entender cuál pudiera ser los límites de uno y otro diseño y los límites de la tecnología, de forma que en 4 o 5 años seamos capaces de lanzar este proyecto para una entrada en servicio a mediados de la década próxima, ¿no? Y luego son aviones basados en hidrógeno como fuente, pero puede ser a través de quemar hidrógeno. O quemar hidrógeno en el fondo es convertirlo en agua, es H2O. O a través de células de batería de hidrógeno. ¿Okay? Ese hidrógeno se utiliza en baterías que de forma van a empujar un motor eléctrico al final. Entonces, bueno, todos esos temas son los que estamos trabajando ahora, de forma que podamos tener una visión clara de cuáles son el mejor concepto para lanzar este avión y que vuele a mediados de la década próxima. Fíjate, estamos hablando de proyectos en los que ustedes están investigando, están desarrollando toda esta innovación y tecnología
como dices, para mediados de la década próxima. Estamos hablando de un 2035. Estamos hablando más o menos de 11 años y aún así el tiempo es corto porque es, como dices, son muchos los desafíos, como comentabas ahorita, de la densidad del hidrógeno, de cómo tenerlo, mantenerlo, cómo poderlo transportar, cómo tenerlo ahí en estos cubos que creo que el hidrógeno se tiene que poner en no congelación, pero a elevadas temperaturas para poderlo hacerlo líquido y poder tenerlo ahí, mantenerlo como en abastecimiento. Entonces, sin duda son muchos los desafíos que se están llevando a cabo y los retos que está viendo Airbus, pero con mira al futuro, ¿no? A este tiempo de poder llevar a un avión más sustentable y más sostenible con el medio ambiente, ¿no? Sí, sin duda. Es un proyecto espectacular y es un proyecto también que crea mucho engagement por parte de los empleados de Airbus. No sé cómo decirlo de engagement en español, pero bueno, me perdonas. Como compromiso, ¿no? Sí, yo creo que es algo, sobre todo para las nuevas generaciones, donde hay ese compromiso, ese reto de descarbonizar la aviación, es algo que muchos de nuestros empleados lo llevan en el corazón, ¿no? Y hace que pues el objetivo de esta empresa sea prácticamente el objetivo de muchos empleados de tener cada vez menor huella ambiental. Entonces, es un proyecto muy interesante, no solamente desde el punto de vista del reto tecnológico, pero sino también del reto que supone para las generaciones que van a estar trabajando en este proyecto. Digo, las generaciones sin duda han evolucionado. Digo, es muy diferente, como bien dices, lo que buscábamos las generaciones anteriores a lo que buscan las generaciones actuales, donde qué les deja de valor el trabajar en la empresa, ¿no? O qué están aportando de valor a su sociedad. Entonces, yo creo que este engagement que dices, que bien mencionas, es ser parte de una mira a un futuro, como dices, más sostenible, menos contaminado, disminuir la huella de carbono. Yo creo que todos estos son compromisos que te hacen ponerte la camiseta e ir a trabajar, aparte de que es una industria apasionante, con ese compromiso, ¿no? De saber que estás ayudando a tu planeta finalmente. Sí, y fíjate que es los jóvenes hoy, yo digo los jóvenes porque yo ya soy un poquito menos joven, por lo menos físicamente, de corazón somos jóvenes. Sigo siendo joven, ¿no? Claro. Pero ellos quieren tener este impacto, ¿no? No, yo quiero crear impacto. No hay mayor impacto que el tema de la descarbonización hoy en día. Y es un reto brutal, porque no hay una píldora mágica que diga mañana ya está. O sea, hoy en día tenemos varios caminos que tienen que ser concurrentes para poder llegar en el 2050 a este tema. Desde que en el corto plazo necesitamos vender aviones que reemplacen a los aviones actuales que están en operación y que son 25-30% más eficientes en el consumo de combustible. Tenemos el tema de todo lo que estamos trabajando en el tema de ser más eficientes en las operaciones aéreas. Por ejemplo, le vendimos a LATAM hace un año y cacho un sistema que se llama el Descent Profile Optimization, una optimización del descenso de vuelo en lugar de ir haciendo como escalones que a base de la inercia el avión baje prácticamente con los motores en pausa, en idle. Wow. De forma que reduzcas el consumo de combustible, se reducen en torno a unas 300 toneladas por año de emisiones por avión. Entonces, este tipo de desarrollos tecnológicos son los que permiten ir poco a poco. El tema del SAF. Hoy en día, prácticamente el SAF es menos del 1% de la producción mundial de combustibles. Pero, por ejemplo, nosotros estamos poniendo SAF en nuestros vuelos para transportar piezas intraplantas. Sabes que nosotros tenemos un avión que se llama el Beluga, que ¿sí?
Si lo has visto, no te vas a olvidar nunca porque parece como una ballenita donde dentro van piezas de avión. Es precioso, Es es uno hermoso. de los aviones más icónicos que tenemos, Claro, sobre todo para los niños. sí, Y es en hermoso. este avión estamos cargando continuamente SAF. Estamos haciendo que las entregas de nuestros aviones de tanto de Europa, Estados Unidos o en China, los aviones salgan con un porcentaje de SAF y lo estamos haciendo gratis para los clientes, no estamos cobrando por eso. Son esas pequeñas cosas que estamos haciendo para fomentar el desarrollo del SAF, porque en el fondo el SAF es como huevo o gallina, que es primero. Si Claro. no empujamos y si no tenemos un impulso desde nuestro lado, pues tampoco se va a crear solo. Además de eso, como te decía, estos aviones de nueva generación basados en el hidrógeno, todo va a ser necesario para llegar a ese objetivo del net cero que queremos en el 2050, ¿no? Fíjate, comentaste también varias cosas, Arturo, que me parecen muy relevantes, pero me gustaría recalcar, ver cómo la industria aérea, ¿sí?, siempre trata de dar ese extra mile, ¿no? En este caso estás comentando que ustedes están utilizando el SAF en sus propios vuelos, como independientemente de no cobrarlo al cliente, ustedes están haciéndolo en casa, están invirtiendo, están investigando, pero también lo están utilizando en sus propios vuelos. Yo creo que no hay nada mejor que edificar o predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, no nada más estás invirtiendo en investigaciones, estás haciendo, o sea, la industria de la aviación, todos tenemos ese compromiso de llegar a estos estándares, a estas metas, ¿no? Es muy importante. Pero, sin embargo, también, aparte del campo de todas estas tecnologías emergentes, Arturo, debe de haber no nada más desafíos técnicos, seguramente también desafíos regulatorios, inclusive para la propia producción del SAF, con los gobiernos, etcétera. ¿Cómo aborda Airbus esos desafíos también regulatorios que están sucediendo? Muy buena pregunta, porque es uno de los temas que estamos activamente involucrados también en intentar apoyar. Y, por ejemplo, te voy a contar un par de cosas que hemos estado haciendo en los últimos meses y años, ¿no? El año pasado lanzamos un proyecto de SAF en México, que fue con muchos de los stakeholders del negocio. No solamente nuestros clientes como Volaris y Viva participaron, pero también Aeroméxico, donde queríamos preguntarle a la academia cuáles podrían ser las formas de desarrollar o de avanzar con el SAF en México, ¿no? Fue un proyecto donde pues al final ganó el premio el Instituto Politécnico Nacional. Dimos el premio durante el FAMEX del año pasado. Así es. Y este año estamos lanzando otro proyecto para ir un poquito más lejos, ¿no? Y para dar un poquito más tiempo y que sean proyectos donde haya una factibilidad industrial de este proyecto, ¿no? Entonces, eso es por un lado en México. También estamos colaborando con la TAM y juntos estamos lanzando un estudio a través del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, para que a través de la región, en los principales países, determine cuáles son las políticas necesarias para que el SAF crezca y para desarrollar el SAF en la región. Entonces, bueno, son pequeñas cosas. Además, son estudios que vamos a poner a disposición la TAM y nosotros de todo el mundo, porque lo que queremos es fomentar el desarrollo del SAF. Nosotros no estamos para ser una compañía energética, pero tenemos interés en que el SAF se desarrolle porque es importante para el medio ambiente, ¿no? Es que finalmente formas parte de ese ciclo. Tus aviones están diseñando para utilizar este tipo de combustible que sea menos contaminante y reducir la huella. Entonces es como invertir en una parte esta investigación que se desarrolle
en un producto que tus aviones van a utilizar, ¿no? Entonces ese interés y ese compromiso creo que es como completar el círculo, ¿no? Te digo, de ese interés que siempre tiene la aviación. Y ahorita hablabas de la TAM, finalmente, yo creo que ha habido un crecimiento de la aviación en la región latinoamericana y el Caribe, y precisamente es de lo que hemos estado platicando, es cómo han estado haciendo estas como inversiones, cómo han estado apoyando con este tipo de tecnología. ¿Cómo ves el crecimiento de Airbus en Latinoamérica sobre todo? ¿O cómo es de importante su mercado? Porque hemos visto que de las flotillas más jóvenes están en Latinoamérica, ¿no? Y precisamente son de Airbus. Sí, mira, nosotros le hemos puesto mucho cariño, mucho pasión al mercado latinoamericano. Llevamos en América Latina 45 años, más de 45 años ya aquí. Hoy en día tenemos en la región más de 1.300 empleados. Aquí la mitad, prácticamente en México están la mitad de ellos. Hay unos 600 en México, ¿no? En México hacemos puertas para los A320, puertas de emergencia de los A320, en una fábrica que tenemos en Querétaro. También hacemos mantenimiento de helicópteros, tenemos un centro de entrenamiento de tripulaciones en Ciudad de México, en las instalaciones de ASA, escuela en Yucatán. Entonces, el compromiso que tenemos con la región es importante. Es simplemente queremos seguir viendo crecer la región y la verdad es que nos ha ido muy bien con las políticas que hemos puesto, además de tener unos productos que se adaptan perfectamente a las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Tenemos, sin lugar a duda, el avión más exitoso en las flotas de las compañías latinoamericanas. Aquí, por ejemplo, Volaris y Viva operan al 320 y 21. Así es. Y hemos tenido, hoy en día tenemos, yo creo que con ellos dos, más de 200 aviones en operación, pero también tenemos a 330 volando con MAS, con Awesome, y bueno, y queremos seguir creciendo en la región. Uno de nuestros clientes también carguero importante era Aerounión. Claro. Entonces, bueno, queremos seguir creciendo. Es una región importante para nosotros. Pensamos que el crecimiento económico de la región, dado con ese crecimiento de la clase media que esperamos en la región, va a dar que en los próximos 20 años haya crecimientos de prácticamente el 4% anual. Y para ello esperamos que en la región se necesiten prácticamente unos 2.500 aviones nuevos en los próximos 20 años, ¿no? Entonces, le hemos puesto mucha fe a las necesidades que hay aquí en la región y nos ha ido razonablemente bien. Nos gustaría seguir siendo el líder. El socio estratégico de las aerolíneas de la región. Claro, fíjate, ahorita que comentabas, me llamó mucho la atención porque efectivamente en estas aerolíneas como Viva y LATAM, el favorito, ¿no? Los favoritos son el A320 y A321, ¿no? El Neo. Y yo creo que, ¿cuál consideras tú que es el avión precisamente favorito de Airbus? Ahorita comentabas también el A330, por ejemplo, para una aerounión de carga, pero también está el A350, ¿no? A lo mejor para viajes un poco más de mayor capacidad. ¿Cuáles tú consideras que es el avión favorito de Airbus para las diferentes aerolíneas, ya sean low cost o legacy? ¿Qué considerarías? Mira, me estás hablando un poco de a cuál de mis hijos quiero más. No, mira, esto es como hay caballos para distintos tipos de carreras, ¿no? Claro, entonces, claro. No hay un avión. Lo que sí está claro es que el avión más exitoso del mundo es el A320, no solamente por el volumen, que son en América Latina el 90% de los aviones son de un solo pasillo. En México es de ese orden de magnitud también. Y obviamente en ese escenario, el A320 y 21 y el 21 en los últimos años se ha puesto como el verdadero líder porque es el avión con el costo unitario más pequeño, ¿no?
y vemos que hay una tendencia a ir hacia costos unitarios menores en los single aisles, en los aviones de un solo pasillo, y por eso el 321 es digamos, inigualable en eso. Claro. En los aviones wide bodies, definitivamente yo le tengo mucho cariño al 330 porque estamos prácticamente juntos en Airbus, ¿no? Pero también el 350 es un tremendo avión. Claro. No sé si has tenido la oportunidad de subirte a uno, pero la verdad es que es el avión, es el último diseño de un avión de esa categoría que se ha hecho en la industria, con lo cual tiene los últimos avances, tiene los motores más eficientes y confiables del mercado y tiene un nivel de comodidad interior que no lo tiene ningún otro avión de su categoría. Entonces, sin duda es un avión. El año pasado solamente del 350 vendimos 300 aviones, que es muchísimo. Ahora mismo sí, por la envergadura del avión. Sí, claro. Son aviones de 300 a 400 pasajeros. Hay 3 modelos. El 900, que son entre 300, 350, y el 1000, que es un 20% más grande, digamos, casi 400 y pico asientos. Y con radio de acción, ¿cuántas lo compró para hacer Australia-Reino Unido? O sea, puede llegar a tener un radio de acción enorme. Y el tercer modelo es el de pasajeros, el de carga, que entrará en servicio en un par de años y que, bueno, tuvimos mucho éxito el año pasado. Una de las aerolíneas cargueras de referencia como Cathay Pacific nos compró varias unidades. Entonces, bueno, yo creo que es difícil decir cuál es el favorito mío. Lo que sí te puedo decir es el favorito de las aerolíneas, depende cuáles tienen un favorito de otro. Oye, me encantó cómo dijiste de cómo puedo hablar de mis hijos, ¿no? De mis hijos predilectos, no hay favorito, ¿no? Y tiene mucho que ver, de acuerdo a como bien señalas, las necesidades de cada aerolínea, ¿no? Si va a ser de carga, si va a ser de otro tipo, una aerolínea a lo mejor de bajo costo o una de mayor, una legacy, ¿no? Que estamos hablando, por ejemplo, de un Japan Airlines, una cuestión que ya son vuelos mucho más largos, una 350 pues es idóneo, ¿no? Por ejemplo. Y me encanta cómo lo pones, porque de verdad yo creo que no hay favoritos, sino y la verdad es que uno va como apreciando esto que comentas, ¿no? La Latinoamérica ha encontrado como en el A320 o el A321 esta reducción de costos, a lo mejor inclusive de combustible, un avión más eficiente, y pues obviamente eso lo lleva a que sea como, por así decirlo, el predilecto de las aerolíneas de Latinoamérica, ¿no? Me encantaría preguntarte, Airbus es conocido por su enfoque, lo hemos estado comentando, en la innovación y la colaboración que bien señalabas con los socios de la industria, ¿no? Cómo colaboran. Ya nos platicabas hace un momento de cómo están colaborando en México y en Colombia y en otros países sobre temas de desarrollo de SAF, etcétera. ¿Qué otros ejemplos de proyectos tienes que nos pudieras estar compartiendo en los que trabaja Airbus y que está haciendo con estos socios estratégicos, como también como el que comentabas a lo mejor de la TAM, ¿no? Porque eso es muy interesante ver todo lo que están haciendo en todas las ramas, ¿no? Sí, mira, un proyecto, parte del tema de la descarbonización, otro de los grandes áreas de trabajo y desarrollo es el tema de la digitalización. Hemos desarrollado un proceso que se llama DDMS, que es Digital Design, Manufacturing and Services, que lo que queremos es básicamente digitalizar de extremo a extremo pues todo nuestro desarrollo de diseño, ingeniería, fabricación, incluso los servicios. De forma que lleguemos a reducir los tiempos para ir al mercado con un producto, los ciclos del producto. Porque en el pasado, bueno, uno de estos aviones, los aviones antiguos, pues no se diseñaron de forma digital. Eran muchos de blueprints en 2D. Entonces, claro,
los años 80 no existía la capacidad de computación que hay hoy en día, y lo que nos permite esto es ser mucho más rápido en el tema del diseño, ser mucho más rápido en el momento de añadir cambios, e incluso a la hora de añadir servicios que van con esos diseños, que todo esté conectado desde principio a fin. Otro tema, por ejemplo, de la digitalización es que trabajamos con una plataforma que se llama Skywise, que hemos diseñado nosotros junto con una empresa de tecnología que se llama Palantir. Hoy en día un avión recibe en un vuelo gigabytes de información. Es correcto. Son capaces de recibir temperaturas de componentes, de esto. Entonces, mucha de esta información no se está utilizando. Lo que queremos es tener una plataforma donde todos los sistemas se puedan hablar entre sí, y el objetivo es que las operaciones sean mucho más eficientes. Es decir, el objetivo final es no hacer, por ejemplo, mantenimiento, sino que sea todo predictivo, ¿no? Es decir, que tú seas capaz de detectar simplemente predictivamente porque la temperatura de este componente, en el tiempo que la presión aquí, has visto que muchas veces cuando estas dos cosas o N cosas pasan a la vez, es que este componente va a fallar. Entonces, si tú eres capaz de detectar a través de algoritmos todas estas cosas que están pasando, a través de todo el mare magnum de data que el avión está recibiendo, vas a ser capaz de identificar fallos antes de que fallen. Y es decir, y ser capaz de reemplazar componentes y evitar que haya pues AOGs, aviones que no pueden despegar porque le falló un componente, pero no te das cuenta antes de que falle, sino te das cuenta una vez que ha fallado. Entonces, todo ese tema es a través de la digitalización y a través de ser capaz de extraer data o datos y comportamientos a través de todo esto que somos capaces hoy en día de recoger con los aviones, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que están ya de actualidad de nuestra parte, y que es el futuro de cómo vemos desde un punto el diseño y por otro la operación de los aviones de aquí al futuro, ¿no? Oye, pero esto que comentas es increíble, Arturo, y va a ser un parteaguas, porque es como si tuvieras el termómetro diario de cómo está tu aeronave. O sea, si puedes, como dices, con toda esta información predictiva, digo, finalmente la seguridad es la máxima dentro de la aviación. Entonces, como tú dices, el poder tener con esta información, prevenir cualquier situación que pudiera ser un tema de seguridad, pues wow, es yo creo que increíble para la aviación, ¿no? No es para la seguridad realmente, o sea, no es un tema de seguridad. Aquí lo que quieres es realmente, ponte que tú tienes un componente que dura 10.000 horas. Claro. Ese es su tiempo, pero hay veces que ese componente, debido a el tipo de operación, algunos factores, pues a lo mejor va a durar un poquito menos. Entonces, si tú ves que en la operación hay una serie de parámetros que tú eres capaz de medir, y que cuando esos parámetros están divergiendo de sus a la vez, puedes decir, bueno, eso es porque el componente va a fallar. Y no es porque en la aviación hay recurrencia en muchas de las necesidades. Cuando te puede fallar un componente, pero no tienes ningún problema porque hay un sistema alterno que va a ayudarte en eso. Entonces, esto es más para que tú tengas menores incidencias en tu operación y que seas más eficiente a la hora de la operación. Digo, finalmente esta tecnología es bastante innovadora y, como dices, va a ayudar a que la operación de la aerolínea sea mucho más eficiente, ¿no? Más eficaz.
Como presidente de Airbus en Latinoamérica y el Caribe, tienes una visión única de la industria de la aviación, Arturo. Me encantaría que nos compartieras cuáles crees que son en general los mayores desafíos que enfrenta la industria en la actualidad. Aparte de los que hemos comentado, como el tema de la descarbonización, que yo creo que es el reto más importante que tiene la aviación, sin lugar a dudas, en el medio y largo plazo. O sea, y es algo en lo que todos tenemos que estar actuando de forma muy activa, ¿no? En el corto plazo, yo diría que uno de los retos más importantes hoy en día es la estabilidad de las cadenas de producción, ¿no? Vivimos la disrupción del COVID, luego la guerra de Rusia y Ucrania, la inestabilidad en Oriente Medio, los problemas que hay en el Mar Rojo. Todo esto vemos que estamos en lo que llaman un VUCA world, un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, y donde muchas de las cadenas de producción no se han recuperado completamente de todo este tema. Nosotros tenemos ambiciones de seguir creciendo nuestra producción. El año pasado entregamos 735 aviones. No estamos todavía al nivel pre-COVID, claro, donde habíamos entregado más de 800 en el 2019, pero tenemos una orden de pedidos que tú mencionaste al principio de la entrevista, de 8.000 aviones que tenemos que entregar, donde nuestros clientes tienen muchísimo interés de tomar los aviones lo antes posible, porque el mercado ha vuelto. Entonces, tenemos que tener la certidumbre de poder entregar esos aviones en las fechas que hemos comprometido. No, pues son retos bastante interesantes, como bien dices, lo de la mano de obra, todo lo que es el desarrollo. Si bien, como dices, la recuperación de la aviación ha avanzado, tal vez en la producción ha ido un poco más lenta, ¿no? Y por estos comentarios que tú bien mencionas, ¿no? O sea, y es a lo mejor normal. En esta nueva adaptabilidad, la gente también a veces tenía miedo a regresar a los centros de trabajo, muchas circunstancias que se han venido desarrollando post-COVID, ¿no? Te comentaba, Arturo, que ya estamos preparándonos para el aterrizaje. Me encantaría poder continuar platicando contigo horas porque es fascinante todo lo que tiene que el mundo de la aviación gracias a Airbus y todo lo que han estado desarrollando. Y mucho de lo que nos has platicado que desconocíamos y que es importante hacerlo del conocimiento pues de todos, ¿no? Finalmente, yo creo que mientras más conozcamos de la industria, más nos apasionamos y más lo amamos. Y me encantaría que nos dijeras, para ir cerrando, ¿qué deberían estarse preguntando estas nuevas generaciones o las personas que quieran entrar a la industria aérea, que estén interesados en formar en una empresa con la misión, la visión sobre todo que tiene Airbus, de cómo poder llegar a ser parte de esta gran empresa líder que manufactura aeronaves? Mira, yo creo que primero es que nuestra industria es súper excitante. O sea, el hecho de volar, de conectar personas, conectar comunidades, es algo único. Y es algo que va a seguir, porque cada vez necesitamos, o sea, se ha visto durante el COVID que la gente cuando ha vuelto del COVID ha habido unas ganas desmedidas tal vez de volver a conectarse con familiares, con amigos, de visitar, de conocer. Entonces, esta industria es apasionante. Yo creo que eso es lo primero que diría. Y después, yo creo que la visión de Airbus en el tema de ser pioneros en una industria aeroespacial sustentable es un reto en el que necesitamos todas las manos y todas las mentes brillantes que hay. Entonces, yo creo que, por supuesto, nos encantaría tener a los mejores talentos latinoamericanos
en Airbus para poder seguir creciendo y compartir este propósito que tenemos y ser capaces de llegar a este objetivo de la descarbonización en el 2050, ¿no? Muchísimas gracias, Arturo. Ha sido una entrevista fascinante. Ojalá que sea la primera de muchas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros todo tu conocimiento, toda tu visión como líder también en la industria de la aviación. Y pues esperamos que sea la primera de muchas pláticas que tengamos en Era de Aviación. Muchas gracias, Era. Ha sido un placer estar contigo y con tus tripulantes. Y bueno, pues esperemos que no sea la última de las entrevistas. No, esperamos que no. Muchísimas gracias y pues bueno, seguimos hasta el próximo vuelo. Un abrazo. Chao. Queridos tripulantes, gracias por escuchar este episodio hasta el final. Recuerde que juntos vamos a generar cambios importantes dentro de la aviación. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Y quiero recordarles que no olviden suscribirse al programa en cualquiera de las plataformas que me estén escuchando para que no se pierdan los siguientes episodios. Continuemos esta conversación en redes sociales. Me encuentran en Twitter como Era de Aviación y si podemos conectar en LinkedIn donde me podrán encontrar como Eranden y Calderón. O también escríbenos al correo eradeaviacion@gmail.com con tus comentarios, preguntas o cualquier cosa que quieras platicarnos. Me encantará saber de mis tripulantes. Te espero en el siguiente vuelo. Hasta la próxima.